¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar nuevamente acompañándome en un capítulo más de esta serie que a mí me tiene apasionado, atrapado, el deseado de todas las gentes, visto a la luz de la doctrina de Dios. Ustedes, si han visto capítulos anteriores, podrán ver cómo hemos estado resaltando todos aquellos párrafos que nos hablan o que nos dan, mejor dicho, a conocer quién es Dios, si Jesús es Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo, y todo con los escritos, con el texto de la misma Elena G. de White, la autora de este libro. Estamos ya en los últimos momentos de la vida de Cristo, llegando a lo que es el final del libro, aunque todavía quedan unos cuantos capítulos. Los invito entonces a ir al capítulo 66, que se titula Controversias. No es un título raro para lo que fue el ministerio de Cristo. Estaba siempre envuelto en controversias, o mejor dicho, que los demás lo querían hacer entrar en controversias y siempre él respondía bien. Y justamente en este capítulo van a poner a prueba a Jesús varias veces y vamos a ver cómo. En primer lugar, los fariseos, ahora acompañados de algunos herodianos, o sea, seguidores de Herodes, que entre ellos se odiaban, pero ahora se habían aliado para entrampar a Cristo. ¿Recuerdan cómo antes, también hace algunos capítulos, vimos a los fariseos aliados con los saduceos, que también se odiaban? Bueno, ahora van con los herodianos a entrampar a Jesús. Y esta vez no mandaron a los de siempre que Jesús ya conocía, con los que estaba habituado a discutir o a responderles, sino que mandaban jóvenes que ellos creían que Jesús no conocía, con mucha valentía, con mucho conocimiento estos jóvenes, y entraron como adulando, ¿no? Señor Jesús, sabemos que enseñas bien, sabemos que dices bien, pero había un poco de hipocresía en su corazón porque esto no lo estaban diciendo de corazón, aunque no estaban equivocados porque ellos siempre quedaban callados ante las enseñanzas de Cristo, pero su odio era más grande, ¿no es cierto? Y Jesús leía en sus corazones esta hipocresía y comienza diciendo, ¿por qué me tientan? Dándoles esta señal, ¿no? Para que ellos sepan de que él les estaba leyendo el corazón. Y esto los dejó un poco, o bastante, mejor dicho, bastante perplejos. Ahora, ¿cuál fue entonces la primera pregunta que le hicieron para entramparlo? ¿Debemos pagar tributo al César, al gobernante romano? Porque eso para nosotros va en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos un pueblo libre, tenemos que tributar a Dios. ¿Qué esperaban? Que si Jesús decía, no es lícito, entonces lo iban a denunciar con los romanos por sedición, por no acatar la autoridad y tratar de crear un disturbio social y lo querían meter preso. Y si él decía que sí era lícito, entonces lo iban a acusar delante del pueblo de no estar de acuerdo a la palabra de Dios, que igual no sabría decir de dónde sacaban ese fundamento, ¿no es cierto?, para creer eso. Pero la respuesta de Jesús la conocemos, es una historia bien famosa. Pide una moneda, muestra, ¿no? Dice, ¿de quién es esta cara? Dice. Y la moneda tenía la cara del César y era todo con sus escuditos y sus letras romanas, ¿no es cierto? Y bueno, le responden del César. Entonces Jesús dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las palabras del Salvador, dad
lo que es de Dios a Dios eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén, ningún centinela romano habría estado en sus puertas, ningún gobernador romano había regido dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de su apartamiento de Dios. Acá la autora hace un análisis un poco más amplio, ¿no?, de lo que son las obligaciones para con Dios, pero a mí me gustaría hacer una implicación un poquito más puntual, ¿no? Si acá está hablando de los tributos, de los impuestos, y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cuántas personas hoy en día están animando a otros a creer que el diezmo, ese requerimiento sagrado de Dios, está abolido, que las ofrendas lo que hacen es enriquecer a otros y empobrecerte a vos, como si esto se tratara solamente de seres humanos? O engañan a otros a creer que como el diezmo, antes la gente trabajaba en su mayor manera con comida, con granos, con animales, entonces ya no cuenta como dinero. El pueblo de Dios está cumpliendo con sus obligaciones, le está dando a Dios lo que es de Dios, o se fue al otro extremo de los judíos y cumple todos los principios de mes, cobra del 1 al 10 todo el pueblo de Dios y paga la luz, el agua, paga el IVA en cada compra, paga los impuestos de alumbrado, barrido, limpieza, paga su seguro social, o sea, paga todo, pero a la hora de devolver a Dios, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Es una palabra de reprensión severa, ¿sí? Cada uno sabrá lo que está haciendo y si lo que hace tiene fundamento en la palabra de Dios o son ideas propias, son ideas personales, porque no queremos abrir el bolsillo, porque creemos que eso es nuestro y que nosotros lo podemos usar como nosotros queremos, cuando en realidad es de Dios. Así como fue una reprensión para ellos, debería ser una reprensión para nosotros, ¿no? El primer diezmo, el segundo diezmo y las ofrendas. Dice que, bueno, los fariseos quedaron en silencio y se retiraron. Y ahora es el turno de los saduceos, o sea, estaban haciendo una fila para esperarlo a Jesús y ver quién lo hacía caer, quién lo entrampaba. Los saduceos era como otro partido político, por así decirlo, dentro del judaísmo, ¿no? Estaban los fariseos y los saduceos como principales. Después estaban los celotes, los esenios, pero estos eran los principales. Los fariseos eran los de mayor número, ¿no es cierto? Y era esa clase un poco hipócrita que siempre se fijaba en todas las ceremonias externas, en tratar de estar limpio, en tratar de justificarse por las obras, ¿no? En la hipocresía y en una alta estima de sí mismos. Los saduceos eran bien enemigos de los fariseos, no seguían tanto todas estas costumbres, pero sí se jactaban de ser los que mejor interpretaban la palabra de Dios. Había muchos de los sacerdotes que eran saduceos, mayoría gente de plata. De los saduceos casi siempre salía lo que es el sumo sacerdote. Y tenían algunos errores en sus creencias bastante complicados. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en la vida eterna, futura. Tenían una filosofía, a mi parecer, un poco ya parecido o muy mezclado con los griegos, ¿no es cierto? Con un poco con el escepticismo. Una mezcla de todo, ¿no es cierto? Pero se jactaban de que su linaje de sangre de Abraham los ponía en un lugar especial y que ellos eran los que mejor podían interpretar las escrituras. Pero sin embargo, no tenían fe en cosas tan simples como la vida eterna, el cielo, la resurrección, ¿no es cierto? Y también, bueno, negaban la existencia de los ángeles, no creían en los ángeles. Y
cuando se encuentran ahora con Jesús, Jesús conocía todas estas cuestiones que tenían los saduceos y, y va a machacar sobre eso. No les dice que son hipócritas como a los fariseos, pero sí va a reprender sus falsas creencias, su exclusivismo, su egoísmo, ¿no es cierto? Los saduceos ni siquiera creían en que Dios trabajaba en el hombre, creía que el hombre tenía el libre albedrío de construir su propio destino, de justificarse a sí mismo, que Dios lo había creado y como que lo había abandonado, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento que ellos tenían, o sea, no entendían que Dios trabaja en la gente, en las personas, a través de su espíritu, ¿no? Y el punto principal era el tema de la resurrección, lo que exponen a Jesús, ¿no es cierto? Y querían ver qué Jesús decía para entramparlo. Y ellos pensaban, ¿no?, que no podía existir resurrección porque si una persona resucita tiene que tener un cuerpo y ese cuerpo tiene que estar hecho de carne y huesos y que iba a estar corrompido, entonces esa corrupción se iba a trasladar a la vida eterna, entonces no creían como en nada de esto, ¿no? Incluso decían que al resucitar, si es que eso iba a existir, se iban a restablecer las relaciones, que cómo puede ser que aquel se casara con este, y venía todo ese tema y esas preguntas que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa si yo me casé una vez, mi esposa murió, me casé otra vez, con quién voy a estar en el cielo? Todas esas preguntas tenían, pero en vez de estudiar o tener fe, ellos usaban eso para irse al escepticismo, ¿no? De no creer que eso iba a suceder. Entonces Jesús les dice que en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, que van a ser como los ángeles del cielo. Les demostró que estaban equivocados en sus creencias, erráis en las escrituras y el poder de Dios, le dice. Bravo, ¿no es cierto? Les pegó en el orgullo, ¿no? Eh, mm, Él demostró que no conocían el verdadero significado de las escrituras y les enseñó que el conocimiento de las escrituras debe ser grabado por el Espíritu de Dios, que no es simplemente esto un estudio universitario, ¿no es cierto?, donde cada uno lo entiende. Podés ser muy inteligente, pero si el Espíritu de Dios no está enseñando, no, no se van a grabar las grandes verdades del cielo, ¿no? Cristo declaró a sus oyentes que si no hubiese resurrección de los muertos, las escrituras que profesaban creer no tendrían utilidad. Él dijo, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen, y Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Claro, cuando Dios dice yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está poniendo por delante de todos algo que es obvio, la resurrección de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya el Señor los ve vivos, Él ya sabe que son salvos. Y sigue diciendo, los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Fíjense cómo la sierva, en su forma de escribir, separa de una forma perfecta a Dios del Hijo de Dios. En ningún momento tiene un lenguaje como que Dios es un grupo de personas y entremezcla, ¿no? Como si el Padre también pudiera ser el Hijo, o el Hijo el Padre, o el Espíritu. Eso no existe en el lenguaje en el que ella escribe, ¿sí? Habla del Hijo de Dios y habla de Dios. Y fíjense, la última sección de este párrafo dice, después de decir que oirán la voz del Hijo de Dios, dice,
Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Y esto se puede ver también en 1 Corintios 15, cuando habla del fin, cuando el último enemigo sea derrotado, la muerte. El Hijo le va a dar, le va a devolver el gobierno al Padre y se va a sujetar al Padre, ¿no? Ese es el lenguaje que está usando acá la sierva de Dios. El Hijo de Dios ejecutando la voluntad del Padre, pero a Dios como soberano absoluto relacionándose con su pueblo, ¿no es cierto? Es muy clara, pero muy clara en el lenguaje. Y ahora son los saduceos los que fueron reducidos al silencio, no pudieron condenarle, no ganaron nada, más que el pueblo encima se les ponga en contra, porque el pueblo se dio cuenta que quedaron expuestos en su error al interpretar las escrituras. Y ahora otra vez los fariseos vuelven, ¿no? Como que se turnaban. Fariseos, saduceos, vuelven los fariseos a ver quién le puede ganar a Cristo, ¿no? Persuadieron, dice, a cierto escriba que interrogase a Jesús acerca de cuál de los 10 preceptos de la ley tenía mayor importancia. Dice que los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos, ¿sí? De los que hablan de Dios: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomar el nombre de Dios en vano, no adorar imágenes, y observar el día de reposo, ¿no es cierto?, el séptimo día. Ellos creían que estos eran más importantes que los otros, que hablaban de la relación con el prójimo, ¿no es cierto? Entonces, a Jesús lo acusaban de exaltar más justamente los otros 6 que los demás. Lo acusaban de haber roto el sábado, de hablar blasfemia, de creerse como si fuese Dios mismo, y vivía ayudando a la gente, y había perdonado a la mujer adúltera, todo al revés que ellos, ¿no? Entonces quisieron entramparlos. El escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la respuesta de Cristo es directa y categórica. Y por favor, hermanos, escuchen esto. Jesús, el Hijo de Dios, es quien dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás pues al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor tu Dios es uno. ¿Y quién es entonces? ¿Acaso no dice Pablo: para nosotros, sin embargo, no hay más de un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas? ¿No dijo Jesús en Juan 17:3 que te conozcan a ti, al único Dios verdadero? El Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, a Dios el Padre. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús les dijo: no hagan diferencia, muchachos. Los 10 mandamientos divididos en estas 2 secciones, amor a Dios y amor al prójimo, es el fundamento de la ley y los profetas. No hagan diferencia ni traten de exaltar una parte por sobre la otra. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente.
Entonces todo aquel que diga, sí, yo amo a Dios, no tomo el nombre de Dios en vano, no adoro imágenes, sé quién es Dios y guardo el sábado, pero no se encarga de su hermano, es todo una mentira. No está Dios en el trono de ese corazón. Y este escriba que había sido incitado a entrampar a Cristo, ahora se subyuga bajo la autoridad del maestro y delante de los sacerdotes y gobernantes congregados reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo más que a todos los holocaustos y sacrificios. Y lo odiaron. Lo odiaron los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que estaban ahí lo odiaron, porque lejos de lograr entrampar a Cristo, ahora se rendía ante la sabiduría del Hijo de Dios. Pero sigamos rescatando cómo es que la religión judía nunca, pero nunca jamás, ni en el pasado, ni en el presente, ni siquiera en el futuro, tuvo una idea de una Trinidad en cuanto a Dios. Jamás. El pueblo de Dios nunca tuvo en su mente y en sus creencias a Dios como una Trinidad. Esto es un concepto que viene del paganismo antiguo y que pasó al cristianismo en el siglo 3 o 4 después de Cristo. Nunca existió en el pueblo de Dios. No existía en los judíos, no existía en Cristo, no existía en los apóstoles. Tampoco existía en el adventismo, en sus comienzos. Pero tarde o temprano todos terminan cayendo a beber el mismo vino de Babilonia. Porque aún estando equivocados y siendo hipócritas, ellos tenían el primer mandamiento súper claro. Oye Israel, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Dios el Padre. Y vamos a ver ahora un ejemplo para agrandar este comentario, ¿no? El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, el escriba dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús le dice: no estás lejos. O sea, todavía no estás adentro. Entendés que Jehová tu Dios es uno, que es Dios el Padre. No estás lejos, pero todavía te falta un poquito. ¿Qué le faltaba? Vamos a ver. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y sacrificios. Pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en Él recibir el poder para hacer las obras de justicia. Que haya un Dios verdadero y que Jehová tu Dios sea uno, eso no echa por tierra la verdad de que Jesús sea divino y no una creación como muchos enseñan. Que Jesús sea un hijo engendrado de Dios no lo vuelve una creación. Sigue siendo un ser divino porque es la misma sustancia del Padre, pero tampoco lo convierte en parte de Dios como una Trinidad. Está Dios y está el divino Hijo de Dios. Esa es la jerarquía del cielo. Eso es la realidad, eso es la doctrina de Dios, mal que a muchos les pese. ¿Por qué lo resalté en amarillo si en realidad acá no menciona al Hijo de Dios? Porque lo uno con lo que viene a continuación, dice: los fariseos se habían acercado alrededor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba, y ahora él les dirigió una pregunta. O sea, primero le dice: no estás lejos. Jehová tu Dios uno es. Lo entendés bien, no estás lejos. Pero ahora les pregunta: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?
O sea, sabían que el Cristo era hijo de alguien, pero no estaban entendiendo muy bien, ¿no? Entonces esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como un hombre o como el Hijo de Dios. Un coro de voces contestó: de David, es hijo de David, porque ese era el título que la profecía había dado al Mesías, porque iba a ser de la descendencia de David. En ese sentido era hijo de David. Pero ellos le habían dado una interpretación más profunda, ¿no? Que era hijo de David porque era un hombre, especial, pero un hombre. Sin embargo, cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? La mujer sirofenisa, el ciego Bartimeo y muchos otros habían clamado a él por ayuda: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén, había sido saludado con la gozosa aclamación: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el templo los niñitos habían hecho eco ese mismo día de este alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús Hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el Hijo de David era también el Hijo de Dios. El fariseo, el escriba, dijo: Jehová nuestro Dios uno es. Y Jesús le dijo: no estás lejos, pero te falta entender que Jesús es el Hijo de Dios y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Por más que te llames cristiano, adventista, evangélico, protestante, si no reconoces al Hijo de Dios, todavía te falta para estar en el reino de Dios. Y termina el capítulo con Jesús diciéndoles: ¿cómo puede ser si David, escribiendo inspirado en las Santas Escrituras, dice: y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? O sea, el Padre hablándole al Hijo. Entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de sus pies. Esto es lo que aparece en 1 Corintios 15. Entonces, si David le llama Señor, ¿sí? Si él dice que Dios llamó Señor al Hijo, y David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser que sea su Hijo? Acá está hablando de la preexistencia de Cristo, que Jesús no es hijo de David simplemente porque es un ser humano que vino abajo de esa descendencia, sino que a pesar de haber venido por la descendencia de David, existía desde antes, porque era el Hijo de Dios en primer lugar y el Hijo de David en segundo lugar. No estás lejos, pero tampoco estás adentro. Esto es una verdad de salvación. Jesús dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No basta con decir conocer a Dios. Hay que aceptarlo, a Dios el Padre, como el único Dios verdadero. No existe ninguna Trinidad que nosotros debamos declarar. Dios el Padre, Jehová Dios, es el único Dios verdadero, y Jesucristo es su Hijo, nacido de Él, totalmente divino, porque es la misma sustancia y hereda todos los atributos del Padre, pero no es el Dios verdadero. Es divino como Dios, pero no es el Dios verdadero. El único inmortal, el solo inmortal, el único que no podía morir. Por eso no vino a morir Él, porque no podía. Por eso tuvo que enviar a su Hijo, que sí podía. Porque si Dios el Padre dejara de existir por un segundo, todo desaparecería, hasta el mismo Hijo desaparecería, porque Dios el Padre es la fuente de la existencia misma. Jesús no es la fuente. Jesús es el medio por el cual Dios, la fuente, se derrama al universo, por el cual creó todas las cosas. Pero fíjense que no existe un equipo que forma un Dios. Existe Dios, el único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero para alcanzar la salvación tenemos que aceptar como una verdad absoluta
que Jesús es literalmente el Hijo de Dios.